de la lucha de Diana, que es el creador del cupo a nivel nacional, de la ley de cupo, es nuestro querido compañero trans, que a las identidades trans masculinas, que tanto hace falta visibilizar hoy en día, nuestro querido compañero Sai Saakayi. Bueno, muchas gracias, César. La verdad que es un placer esta alianza hermosa que empezamos a construir a partir, ¿no?, de una crisis, una desgracia que es este gobierno que nos toca, ¿no?, en la actualidad. Agradecer también al Instituto por abrirnos la puerta para nosotros. Siempre es muy importante hablar de Diana porque durante 10 años fue como una continuidad, no hubo un parate sobre hablar de Diana y sobre generar la política pública, ¿no?, que era lo que Diana nos enseñó a hacer. Pero estar en La Matanza hoy, por supuesto que tiene una connotación muy especial para mí. Por supuesto que tiene una connotación especial para mi familia, ¿no? Digo, que esté mi hermana acá, mi hermana mayor, acá en Buenos Aires, que esté la doctora Gabriela Cambiano, que también ha sido uno de los pilares fundamentales para la lucha que Diana llevó adelante cuando nadie hablaba de feminismo, cuando nadie hablaba de derechos, y que también esté Vanessa, la hija de doña Amanda, que era la mejor amiga de Diana, también tiene como digo, ese peso, ¿no? Digo, y que uno tiene, digo, se sale un poco del rol de referente y le toca un poco en la fibra, ¿no? En esto que también uno durante muchos años por ahí logró guardarse para combatir, porque siempre estamos combatiendo las personas trans y travestis. Y sobre todo después de que hayan desaparecido Diana y Loana, esto que decía ayer, ¿no? Como es imposible hablar de Diana sin hablar de Loana. ¿Por qué es imposible? Porque cuando Diana se empezó a pensar en la organización, fue a partir de que llega Loana Berkis a nuestra vida, ¿no? Porque Diana fue presa política 2 veces antes de convertirse en referente, y antes de conocer a Loana, y antes de empezar a organizarse políticamente en una estructura partidaria, para decirlo de alguna manera, ¿no? Fue presa política 2 veces, porque por su identidad travesti, nada más y nada menos. Ella, además de acompañar a las compañeras que estaban en situación de prostitución, ella también estaba en situación de prostitución. Pero además de estar en situación de prostitución, entendía que no era un lugar ni para ella ni para sus compañeras. Y además entendía la violencia que se vivía, no solo por parte de la sociedad, sino también por parte de la policía o de las fuerzas de seguridad. Entonces ahí ella, por supuesto, toma un lugar de referenta y de lucha en contra de esta fuerza de seguridad en todas sus formas, ¿no? Entonces Diana empieza como una batalla, porque además empieza a ser perseguida, porque Diana no se queda con tirar una piedra en la policía, Diana empieza a investigar a la propia policía y empieza a investigar el negociado que tienen con los prostíbulos de la zona. Entonces cuando Diana se empieza a meter en esas cuestiones, por supuesto ahí empieza a ser una molestia, ¿no? Y no solo que empieza a investigar a la policía, sino que empieza a organizar a las compañeras, empieza a decirle, che, esto no está bien. No está bien que nos ataquen, no está bien que nos metan presos, no está bien que nos peguen, no está bien que nos violen, no está bien que nos secuestren, no está bien que nos hagan todas estas cuestiones. Entonces no solo era Diana la rebelde, sino que se le empezaron a revelar todas las compañeras a la policía. Y bueno, a partir de ahí, todo lo que fue después el encarcelamiento, que después se comprenda que Diana era una presa política, porque en ese momento las personas que trabajaban en los derechos humanos, o incluso las organizaciones que trabajaban con la violencia institucional, no leían la violencia que se ejercía sobre las compañeras trans y travestis como
que estaban violando los derechos. Ni siquiera se leía la identidad la identidad travesti trans, ¿no? Entonces digo que fue como todo un remar, un remar en dulce de leche, poder llevar adelante esas dos causas hasta que aparece Luana, y a partir de ahí empieza una organización con otras características, ¿no? Porque desde el momento uno que yo me senté con Luana a decirle, che, está pasando esto con mi hermana que es travesti, no le tuve que explicar absolutamente nada a Luana, ni de su identidad, ni de lo que es su identidad, ni de por qué consideramos que estaban violando sus derechos, absolutamente nada. Luana agarró y me dijo, vamos a hacer las denuncias internacionales que tenemos que hacer. Inmediatamente logramos la libertad de mis hermanas, porque estaban mis dos hermanas travestis presas, ya en la segunda detención. Entonces, Diana se empezó a organizar y Diana se organizó en su territorio, además. Y no solo entendió que las identidades travestis y trans, o las personas trans y travestis, no tenían que estar en situación de prostitución, sino que entendió que tenían que estar en todos los lugares que estaban las demás personas. Y ahí es donde empieza a trabajar en comunidad, ¿no? Y empieza a meterse en las organizaciones. Nos metimos en el PC en ese momento, armamos un movimiento dentro del PC que se llama Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, ¿no? Por todas estas cuestiones de los 90, de los movimientos sociales y todas esas cuestiones. Empezamos a trabajar junto con el SEANSE, pero Diana también empezaba a meterse, siempre fue meticulosa, ¿no? Y se empezó a meter en donde podía se metía. Diana doblegaba las políticas públicas que existían para convertirlas en políticas públicas para las personas trans y travestis. Digo, de hecho, bueno, esto es lo que decía recién con la doctora Mariana. La doctora puede estar tranquilamente sentada acá para contar las miles de veces, y por supuesto esto, ¿no? Como que personas como Gabriela, en este caso, hayan estado en ese momento, han sido también parte de esa construcción, de esa base que fuimos armando de a poquito para que podamos lograr derechos, nada más, porque ni siquiera en ese momento estábamos pidiendo leyes, porque eran cuestiones de salud, en el caso de Gabriela. Y otras cosas más también, porque le pedíamos de todo, pero digo, como de a poquito íbamos como metiéndonos en la cuestión de la educación. Digamos, acá también se armó un convenio, hicimos un convenio con el Ministerio de Educación para poder incorporar a las compañeras trans y travestis. Todas estas cuestiones fueron antes de la identidad de la ley de identidad de género, antes, por supuesto, de pensar en la ley de grupo laboral travesti trans, que tiene que ver con la ley, ¿no? Porque Diana, en ese trabajo de hormiga que fue haciendo a lo largo de los años, entendió también que era lo que podía ser significativo en la vida de cada una de esas personas. Por eso piensa la ley del cupo laboral travesti trans, ¿no? De hecho, por eso también se pensaba esta cuestión de la situación de prostitución de las compañeras. Cuando se pensaba en una capacitación, hasta se tenía en cuenta eso, ¿no? Como poder tener una beca para la compañera para que pueda tener el colectivo, para que pueda pagar un apunte, que los horarios sean flexibles. Incluso en los consultorios inclusivos tienen esos horarios por esas cuestiones. Digo, cómo fuimos pensando de a poco y a partir de eso. Y esto, ¿no? Diana decía, claro, lo que puede cambiar la vida de cada una de ellas es que tengan un trabajo, porque digamos, muchas veces no podían terminar, empezaban a hacer un curso o empezaban a hacer una capacitación, y obviamente en la situación de prostitución, que era una cuestión que tiene una dinámica de violencia, no les permitía la continuidad en ese trabajo, en esa capacitación o en ese emprendimiento, en lo que sea que se llevaba adelante. Entonces ya no estaba convencida de pensar una ley, ¿no? La propia noche esa la propia noche que llegamos después de la ley de identidad de género en el 2012, estábamos comiendo en una mesa en casa y ella nos dijo, bueno, ahora tenemos que ir por la ley de cupo. Así como en el mismo instante. Y nosotros nos reímos, ay, dejate de joder.
Porque claro, nadie creía tampoco, nosotros también nos reíamos, nos daba gracia, o sea, nos costó muchísimo conseguir la ley de identidad de género. Entonces decíamos, ni siquiera está el acompañamiento político, y cuando digo político no digo solo de los partidos o del partido, digo de incluso las organizaciones LGBTI que son las que supuestamente marcan la agenda, ¿no? Porque Diana, si ustedes la recuerdan, si alguno la llegó a conocer, ella estaba con su cartelito que decía yo banco la ley del cupón. Y ella llevaba ese cartelito por todos lados y le hacía sacar fotos a todas las personas. Y ella se hacía su propia campaña, cuando ni siquiera existían en las redes las campañas, ni las redes de gobierno. Claro, después todo el mundo la imitó, pero en ese momento ella incluso hasta estas cuestiones tenía como claridad de cómo deberían llevarse adelante, ¿no? Como, y digo esto como, voy a ir cerrando, sí, César. Pero claro, eso por supuesto que nos da muchísima alegría, porque hay una continuidad de su legado, porque también entiendo, ¿no? Porque hoy por hoy también hay muchísimas compañeras y compañeros trans y compañeras NB, y en aquel momento costaba muchísimo que las compañeras se movilicen y salgan y quieran hacer algo. Nosotros llegábamos hasta llamarlas por teléfono una noche antes, tenerlas en los mensajes todo el tiempo, ir a buscarlas con remises, porque las compañeras no querían participar. Pero no era que no querían participar porque no tenían interés. Digo, hay un miedo que existe, ¿no? Como este miedo de cuidado, de que no quiero que el otro me siga prometiendo algo que no va a pasar, o alguien que el Estado me ha lastimado desde que yo elegí mi identidad. No le creo nada al Estado, ahora me va a venir a subsanar porque yo vaya a una reunión con Diana. No, yo creo que un poco eso pasaba con mis compañeras. Hoy por hoy no pasa eso. Y también no pasa eso a partir del travesticidio de Diana, ¿no? Porque yo creo que cuando se la mata a Diana se quiere matar todo lo que Diana hacía también, ¿no? Y lo que representaba. Entonces, nuestra venganza es llegar a viejos y a viejas. Así que muchas gracias.